A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros en un nuevo espacio de Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitado a Fernando Burbano, quien actualmente está a cargo de la dirección y administración de los museos vinculados a Ciudad Alfaro. Fernando, gracias por haber aceptado la entrevista. ¿Cómo comprender todo lo que involucra a Ciudad Alfaro? Porque uno piensa en Ciudad Alfaro solamente en el espacio de Montecristi, pero en Manabí es muchísimo más. ¿Cómo hacer que la ciudadanía conozca lo que son los museos del gobierno nacional en la provincia de Manabí? Gracias, Claudia. Bueno, hace más ya de casi 2 años, Ciudad Alfaro, la Corporación Ciudad Alfaro, que en inicio era la entidad encargada de administrar el Centro Cívico Ciudad Alfaro, se le otorgó la potestad de administrar también los otros museos de Manabí, el Museo de Bahía de Caracas, el Museo de Manta y el Museo de Puerto Viejo. Es decir, este sistema de museos que está regentado por Ciudad Alfaro conforma un conjunto que se llama el Museo Nuclear Ciudad Alfaro. Ahora bien, estos museos, como tú sabes, tienen un rol especialmente educativo y turístico, al ser una suerte de contenedores de la memoria, así como el cerebro contiene nuestros recuerdos, nuestros saberes, nuestras habilidades. El museo también contiene los saberes de la sociedad. Y en el caso de los museos de Manabí, pues nosotros contenemos reservas arqueológicas, tenemos elementos etnográficos que dan fe de cómo viven los pueblos, tenemos archivo histórico, documentos históricos muy importantes, especialmente de la Revolución Liberal. Tenemos también en nuestros museos archivos pertenecientes a una hemeroteca, que es una colección maravillosa de varios diarios y periódicos manabitas de más o menos un periodo de tiempo de 100 años. Y tenemos también una colección de arte, es decir, que los museos de Manabí tienen un sinnúmero de elementos que nos permiten desarrollar proyectos educativos para conservar la memoria, para conservar de dónde venimos, por qué tenemos que sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos, y recordar que Manabí es un pueblo muy antiguo, ¿no? Un pueblo de más de 5.000 años. Por este territorio han pasado Chalila, Jamacuaque, Bahía Manteña. Entonces, toda esta enorme, digamos, herencia cultural que tienen corridos cotidianos. Tú, Claudia, que ahora has estado por estas tierras manabitas, podrás darte cuenta que, por ejemplo, la riqueza gastronómica, nos encontramos que muchos componentes ya vienen del pasado y vienen de aquellas plantas que eran originarias, ¿no? Entonces el zapallo, el maní, el maíz, son parte de la dieta manabita, el camote, el cacao, el ají, y están en nuestra dieta, pero es una continuidad de tiempo, es decir, que los museos no solo encapsulan lo que pasó, sino que permiten tener esta continuidad. Luego también en Manabí hay algo interesante, que es una tierra de artesanos, pero no es algo, digamos, fortuito, ¿no? Las culturas ancestrales, desde que descubrieron la cerámica, que es el invento más maravilloso del pasado, han venido a lo largo del tiempo desarrollando un sinnúmero de tecnologías, y tú ves que hoy Manabí tiene una oferta en artesanías tremendamente grande. Ahora, la más Fernando, ¿cómo lograr que Ciudad Alfaro, los museos, también dinamicen estos temas? ¿Y cómo romper la idea de la ciudadanía que el museo es algo anclado en el pasado? Nos cuenta los vestigios, nos cuenta la cultura mandeña, nos cuenta la cultura de Jama, porque Manabí ha sido una tierra extremadamente rica, y es muy rica en historia, en todos los vestigios arqueológicos que se siguen encontrando. Pero ¿cómo hacer que los museos se conviertan en una parte activa de la sociedad
y no sean el repositorio del pasado? Estableciendo esta conexión del pasado con el presente, como te digo, porque el pasado persiste en nuestra cultura, en nuestra manera de ser. Si hoy nos reconocemos la gran cantidad de artistas manavitas en el ámbito plástico, es precisamente porque estas habilidades han perdurado a lo largo del tiempo. Y la riqueza gastronómica es porque tiene un origen, las habilidades artesanales porque tiene un origen en el pasado. Y por ejemplo, solo el sombrero de paja toquilla, que es reconocido como patrimonio de la humanidad, cuando vemos las investigaciones arqueológicas hay datos que dan fe de que ese saber tejer ya se conocía hace miles de años atrás. Y el sombrero no es más que una réplica hecho con manos de indígenas manavitas. Entonces, el reconocernos y el saber que esos saberes persisten es interesante. ¿Qué te puedo decir de nuestra experiencia? Cuando vemos que los jóvenes llegan a los museos, valoran esta actividad y cuando conocen este acto comparativo, se reconocen en el pasado y se proyectan en el futuro. Ahora estamos con muchos programas educativos para que ustedes, queridos amigos de Telesucesos, no tengan una idea. En el Museo de Manta, a partir de su renovación, hemos pasado de 1.500 visitantes a 8.500 visitantes en el último mes de agosto. Y la mayoría son jóvenes y niños de escuelas. Entonces, aquí es algo muy importante porque nosotros hacemos esta tarea educativa no solo de informar, de comunicar, sino que de interactuar. Y el museo también se ha vuelto en la casa de los nuevos expositores. Entonces, por ejemplo, los estudiantes de artes plásticas o los nuevos jóvenes poetas, porque también tenemos grupos de jóvenes poetas también en el núcleo de Manta, que me quiero referir específicamente a Manta, tienen este espacio para realizar sus actividades. Entonces, el museo cobra vida cuando interactúa con la comunidad educativa, con la comunidad de gestores, y eso es lo que hacemos diariamente. Es por eso que nuestros museos, el núcleo como museo nuclear de Manabí, somos el centro cultural, los centros culturales más visitados del país. Tenemos solo Ciudad Alfaro, 120,000 visitantes, en Manta alrededor de 60,000, Puerto Viejo 40 y Bahía 30. Entonces, somos los centros culturales más visitados y de mayor dinámica. Y como tú dices, lógicamente Manabí es una cantera arqueológica, es una cantera cultural, es un nicho de artistas extraordinario. Entonces, los museos activan y reavivan estas actividades. Hablamos de varios museos, hablamos de Manabí, hablamos de Bahía, hablamos de Puerto Viejo, hablamos de Manta y lógicamente de Montecristi. ¿Qué característica tiene cada uno de los museos para que la ciudadanía los conozca? Y además, cuando se haga turismo entre Quito y Manabí, entre Cuenca y Manabí, entre cualquier ciudad y Manabí, pensemos en playas, pensemos en una gastronomía fantástica, pero también veamos a los museos como nuevas alternativas para nutrirnos, aprender y disfrutar de espacios extremadamente importantes. Claro, en realidad el museo es un punto de referencia e información turística del museo. Muchos turistas que llegan al museo, en el museo se les refiere a dónde ir, qué hacer, dónde comer, dónde conocer las culturas y tradiciones. Yo diría que hay dos recorridos, si vienes desde Guayaquil o si vienes desde Quito, ¿no? Desde el centro del país. Empezando desde el centro del país, en este caso, el Museo de Bahía tiene una colección arqueológica la más grande de Manabí, más de 3,000 piezas arqueológicas, y ahí este 20 de septiembre vamos a reinaugurar la sala arqueológica y una nueva sala que es una sala paleontológica sobre unos descubrimientos de restos de fósiles del pasado. Tenemos ahí restos de megalodón, de unos hormigueros gigantes, de un mastodonte. ¿Qué es un megalodón? Un dinosaurio de hace millones de años. Es un dinosaurio inmenso, más de 40 metros de largo. Entonces, estos gigantes del pasado habitaron las costas ecuatorianas. Estos restos fueron encontrados en San Vicente, al frente de Bahía de Caracas, y esta museografía que vamos a construir, tenemos con el respaldo científico de la investigación científica del Instituto Nacional del Patrimonio de Manabí, conjuntamente con docentes y técnicos de la Universidad Técnica de Manabí. Y lo vamos a exponer en Bahía por primera vez. Eso es lo que tiene Bahía.
Y además Bahía tiene la colección de arte más grande de Manabí también, y vamos a hacer una reapertura el 20 con la donación de la colección de Juan Adati, un ciudadano bahiense que donó su obra y ahora la vamos a reabrir con una sala especial dedicada a él, una obra que tiene cuadros desde 1900 hasta más o menos 1980, una colección realmente bellísima, donde hay expositores de la plástica ecuatoriana, desde Pinto, Kigman, Tábara, es extraordinaria, y eso lo estamos exponiendo en Bahía. Entonces, luego puedes pasar tú a Puerto Viejo. En Puerto Viejo, la característica de Puerto Viejo es su colección de periódicos antiguos, del siglo pasado. Una hemeroteca. Una hemeroteca extraordinaria, y también tenemos una imprenta a finales de 1700, y ahora hemos reabierto, este jueves pasado, lo reabrimos el museo con 6 nuevas salas. En este proceso de cambio tenemos salas de arte, hay una exposición escultórica de Eddie Casamín, una propuesta contemporánea maravillosa. Tenemos la exposición ahora por pocos días, lamentablemente, pero que es algo que no se pueden perder a quienes vaya para Manabí, una exposición de la obra de su graduación, de una manabita extraordinaria que es Celeste Loor. Ahí tenemos unas instalaciones, un performance y algunas obras de su tema de grado de la Universidad de las Artes de Guayaquil. Muy lindo, se les invita. Tenemos una exposición de máscaras africanas de Taki Ewense, un ciudadano africano que residió y ha vivido por algunos lugares del mundo y ahora radica en Manabí y expone, es como, digamos, el representante de la comunidad de extranjeros que vive en Manabí, y que además alrededor de él existe un sinnúmero de artistas extranjeros que residen en Manabí y que también suelen con frecuencia realizar exposiciones. Tenemos unas exposiciones pictóricas de Gustavo Granizo, un artista portovejense, y también de fotografía, de fotografía y digamos, de adaptaciones fotográficas a través de la tecnología, del diseño. Esto es en el Museo de Puerto Viejo. Puerto Viejo, es lo nuevo. ¿Y cuáles son horarios, fines de semana? ¿Cómo están llegando al público en horarios atípicos? Es decir, no de 8 a 2 y de 2 a 6, sino cómo están llegando durante los fines de semana con la apertura de los museos y los espacios. Y además conocemos, ustedes también tienen un bus rodante, el Museo en las Calles. Cuéntenos un poco más sobre eso, Fernando. Sí, bueno, en todos nuestros museos, a excepción de Ciudad Alfaro, yo diría que solo es por un día que no coincidimos, pero todos los museos abrimos durante toda la semana, y en Ciudad Alfaro cerramos el martes y en el resto de museos los lunes, para hacer mantenimiento y conservación de las obras y las exposiciones. Nuestros horarios de atención son de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y en museos como en Manta tenemos programas especiales de fin de semana preacordados con el sector hotelero, con quien tenemos un convenio de trabajo compartido. Solemos hacer actividades nocturnas también. Entonces, la idea es de que también los museos sirvan como un aporte para el desarrollo turístico y como un hito en los recorridos turísticos. En Manta tenemos una colección de arte muy bonita, tenemos una exposición que se denomina Rostros, que son un sinnúmero de representaciones de rostros en diferentes técnicas pictóricas y de diferentes artistas ecuatorianos, lo mejor de la plástica pintando rostros, digamos así. Tenemos en Manta el Museo Arqueológico, y en Ciudad Alfaro, que es un repositorio de la revolución liberal, digamos así, está el Mausoleo de Eloy Alfaro. Tenemos un archivo maravilloso que es fuente de consulta de muchos investigadores, y en este archivo te quiero contar, Claudia, que tenemos ya digitalizado más del 90% de este archivo y queremos muy pronto tenerlo ya en la red para que cualquier investigador del mundo pueda accederlo sin necesidad de trasladarse a Montecristi. Tenemos el tren, la locomotora número 7, que es, y algunos de los bienes del tren transandino, que también es parte de nuestra museografía.
Y algo interesante Y que lógicamente tiene que estar en Ciudad Alfaro, porque Alfaro fue el que trajo, el gestor, el creador terminó de la las obra del tren. terminó la obra del tren, es así, esa Claro. nariz del diablo que todavía todos la miran con admiración, fue hecha con el gobierno del general Eloy Alfaro. Así es, y tenemos también ahora una pequeñita exposición, pero muy linda, de que da fe de cómo se construyó el tren, ¿no? Tenemos las cartas que escribía Alfaro al constructor, los datos y las fotografías del proceso constructivo del tren. Algo muy bonito. Y en Ciudad Alfaro tenemos algo interesante que es el Museo Etnográfico Canceví con su paseo artesanal. Que este museo etnográfico es producto de un estudio sobre los saberes artesanales de Manabí, porque si hay algo tan rico en Manabí, son los saberes artesanales, los tejidos en diferentes fibras, los tallados, las cerámicas, también las celebraciones religiosas campesinas, en fin, cada cantón realmente tiene una vocación y una especificidad artesanal que le vuelven interesante el recorrido a lo largo de Manabí, que no solo es playa, ¿no? Hay una gran riqueza en el interior de Manabí, en sus cuencas hidrográficas, en sus ríos, en su bosque seco. Realmente, para recorrer Manabí hay que entender de que a veces tenemos la idea de que solo Manabí es sol y playa. También el interior, con sus cascadas, con su gastronomía, con sus costumbres montubias, con las tradiciones montubias. Eso también es importante, y lo artesanal. Y eso lo tenemos también en Ciudad Alfaro. Es decir, que visitar los 4 museos es tener una mirada completa de la historia, las costumbres y la cultura de Manabí. Así es que esta es una invitación fantástica para visitar Manabí con otros elementos. Gracias a Fernando Urbano y a seguir adelante con estos proyectos en los museos, en estos museos vivos con los que están trabajando en la provincia de Manabí. Y gracias por estar en este espacio. Esperamos próximamente poder visitar esos museos y poder documentar para que la ciudadanía de todo el Ecuador, de diferentes partes del mundo, puedan ver la riqueza que encierran. Así es que nuevamente gracias a Fernando Urbano y gracias a usted que nos ha acompañado el día de hoy aquí en Verde 2.0. Muchas gracias, Claudia, y reitero la invitación. Cuando vengan a Manabí, hagan esta ruta cultural que es maravillosa. Y como Fernando decía, para aprender y sentirnos cada vez más orgullosos de nuestras raíces y de lo que somos como ecuatorianos. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.